Policías y guardias civiles que están disconformes con la amnistía y con el golpe que está perpetrando Sánchez se han manifestado junto a los patriotas de Ferraz que están defendiendo la unidad de España, la separación de poderes y el ordenamiento jurídico. Sin embargo, Pedro Sánchez, valiéndose de Fernando Grande Marlaska, una persona que en su momento gozó de aprobación popular por su lucha contra la banda terrorista ETA y que con el paso de los años nos ha mostrado su verdadera cara, ha dedicado estos años para ir purgando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil delante de nuestras narices y sin que nos demos cuenta. Una de las noticias que veremos es cómo están promocionando a los policías que son afines a sus ideas mientras purgan a los díscolos, pero primero quiero compartirles a ustedes una de las medias verdades que decía Sánchez en el pasado. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. En el contexto en el que él lo dijo parecía una crítica a Podemos. Años después, pactos con ellos mediante, sabemos que era una declaración de intenciones de hacer lo mismo aquí. Mirad estas noticias. Año 2005. Chávez reestructura la policía política. El presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, ordenó una purga en la dirección de los servicios de inteligencia y prevención, empleó como excusa un mal operativo en el que se fugó un narcotraficante, y esto ocurrió 3 años después de que purgase el ejército. Chávez inicia la purga de militares disidentes y reprime las protestas. Y con eso en mente, y antes de que veamos qué han dicho los policías y guardias civiles que se han manifestado, vamos a repasar brevemente todos los escándalos de ceses y promociones que han ido ocurriendo delante de nuestras narices, para de esta forma garantizarse el apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Porque no solo es que estén promocionando a los que son afines. Cuando castigan a los díscolos, no solo están castigando a esas personas concretas, también están enviando un mensaje a navegantes para cualquier otro policía o guardia civil que no esté de acuerdo con lo que hacen, de lo que les pasará si protestan. La purga de Nieto González, el comisario que exigió la compra de mascarillas y guantes para la policía en enero. El director de policía lo cesó en plena crisis del coronavirus. La Dirección de Policía Nacional, al igual que la Dirección de la Guardia Civil, dependen del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska. En aquel entonces convenía dar a entender que no iba a haber ningún caso de COVID en España, para garantizar el correcto funcionamiento del infectódromo del 8M. Nieto González, viendo lo que estaba pasando en Italia, sugirió que los policías que trabajaban en aeropuertos debían emplear medidas para protegerse y no infectarse. Lo curioso de esto es que años después, miembros del gobierno como Yolanda Díaz reconocieron que sabían que iba a haber una oleada de COVID y no hicieron nada porque les interesaba en aquel momento que acudiese el máximo número de personas al 8 de marzo. Que la policía empleara mascarillas en los aeropuertos iba a hacer saltar las alarmas. Y es que Nieto González trabajaba justamente en el Departamento de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. El 21 de enero mandó una nota interna y posteriormente fue cesado. Y este cese vino acompañado de esto otro. El jefe de la Guardia Civil dice que trabaja para minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno. En lugar de trabajar para proteger a la ciudadanía, reconoció estar trabajando para proteger al gobierno. En estos momentos lo que estaban diciendo es que había un comité de expertos trabajando para paliar los efectos del virus. Tiempo después se supo que tal comité de expertos no existía. Y no solo eso, es que Sánchez había eliminado el plan de prevención de pandemias que se respetó en las legislaturas de Zapatero y de Rajoy, de tal forma que dejó al Estado indefenso. Y para tratar de paliar los efectos tuvieron que llevar a cabo medidas draconianas como el confinamiento inconstitucional o como cerrar la atención primaria de tal manera que muchas personas perdieron la vida por enfermedades que no tenían nada que ver al no ser atendidas. Incluso hubo personas que fueron mal diagnosticadas por teléfono a las que ni siquiera vieron, que tenían enfermedades como el cáncer y que fallecieron por no haber recibido una atención necesaria. Ahora toca hablar de otro caso bastante sangrante, un caso en el que tuvo que intervenir el Tribunal Supremo. Marlaska destituye al coronel Diego Pérez de los Cobos por pérdida de confianza. ¿Os acordáis lo que os hablaba antes de la destitución de Nieto, porque les interesaba llevar al máximo número de personas al 8M? De los Cobos elaboró un duro informe que salpicó directamente al delegado del Gobierno de Madrid por los contagios que se produjeron el 8 de marzo. El ministro Grande Marlaska comunica el cese 3 días después de que el grupo del mando policial entregara un duro informe sobre el contagio en el 8M, y como este cese respondía a razones políticas, el Supremo falló a favor de los Cobos. Pero durante todo este tiempo él estuvo condenado al ostracismo, entended que estuvo suspendido de empleo y sueldo, lo que quiere decir que quedó sin una fuente de ingresos para poder combatir los gastos que él tenga en su día a día, como puede ser la hipoteca en caso de que todavía la esté pagando, etc. El Supremo anula el cese del coronel Pérez de los Cobos ordenado por el ministro Marlaska. Interior destituyó al coronel de la Guardia Civil tras negarse a informar al gobierno de las pesquisas judiciales por la manifestación del 8M al inicio de la pandemia.
En 2020, Marlaska dio la orden política de fulminar al coronel de la Benemérita. La titular del Juzgado 51 de Madrid tenía abiertas unas diligencias en las que había encargado a la Guardia Civil investigar cómo actuaron las autoridades sanitarias durante el origen de la pandemia. Ahora toca hablar del caso de Ricardo Ferris, cesado el Policía Nacional, que asegura que a día de hoy la práctica totalidad de los detenidos por Policía y Guardia Civil son extranjeros. Así funciona la libertad de expresión del régimen socialista. Y si consultamos las cifras, efectivamente, hay grupos étnicos que están sobrerepresentados en determinados delitos. El 46% de los condenados por agresión sexual en España tienen nacionalidad extranjera. Los africanos cometen el 20% de las agresiones en nuestro país, a pesar de que, demográficamente, tan solo suponen el 2,4% de la población. Y habrá quien diga, oye, si son el 46% de los condenados, quiere decir que el 54% son españoles. Sí, pero hay muchísimos más españoles que extranjeros. Están sobrerepresentados proporcionalmente. Esto no quiere decir que debamos totalizar, pero sí que es cierto que hay determinados grupos que tienen una mayor predisposición a según qué tipo de delitos. Y decir esto no es xenófobo ni racista, es simplemente ofrecer datos. Otra cosa es que tú, a partir de estos datos, elabores un discurso racista. Que, por cierto, eso es lo que han venido haciendo desde el Ministerio de Igualdad del anterior gobierno, cuando criminalizaban a los españoles, hombres, por el hecho de ser hombres y españoles, generalizando y diciendo que somos potenciales agresores. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores, lo son, y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante. Otro de los disciplinados fue Samuel Vázquez, quien por cierto ha opinado sobre la próxima noticia que os voy a mostrar. La Dirección General de la Policía abre expediente disciplinario a Samuel Vázquez. Y no fue el primero. Samuel Vázquez, sexto expediente disciplinario. Su delito, formar una asociación. Y a raíz de la amnistía, algunos guardias civiles leyeron el juramento que hicieron. Pues bien, probablemente sean cesados por Marlaska. Los guardias civiles que prometieron derramar su sangre son expedientados y se arriesgan a la expulsión. ¿Y os acordáis que antes de purgar a la policía, Chávez había purgado al ejército? Pues si vemos que estos guardias civiles han leído su juramento, José Bono, cuando era ministro de Defensa, ordenó el arresto domiciliario contra el teniente general Mena por haber leído la Constitución. Por lo visto, leer la Constitución es delito en España, pero si la incumples te amnistían. Bono ordena el arresto domiciliario del teniente general Mena y el próximo viernes decidirá su destitución. Y si vemos que cesan a los díscolos, están promocionando a los que les son afines. El comisario afín al PSOE, que ha reprimido las protestas en Ferraz, se posiciona para ser el número 2 de la policía. Si no eres afín al PSOE, palo. Si eres afín al PSOE, zanahoria. Nos manejan como a burros. Uno de los aspirantes es el actual jefe superior de la Policía de Madrid, el comisario Manuel Soto Seoane. Fuentes policiales consultadas aseguran que Manolo Soto es un socialista que en los últimos meses se está moviendo muy bien para que el PSOE se fije en él como próximo DAO. Sus compañeros de la policía le señalan como el responsable de las cargas desproporcionadas contra los manifestantes que llevan semanas de protestas en Ferraz. Gasear a ancianos, cargar contra chavales, detener a señoras por rezar el rosario, un auténtico despropósito que nos pone al nivel de una república bananera, que es la dirección hacia la que Pedro Sánchez nos está llevando. El expedientado Samuel Vázquez nos comenta a raíz de este nombramiento. Este comisario cesó a la jefa de seguridad ciudadana de la comisaría de Centro por negarse a colocar un enchufado por delante de policías bajo sus órdenes con mucha más capacidad y experiencia. Mi admiración a ella, mi desprecio hacia él. Da el perfil para este gobierno sin duda. Y ahora vamos a escuchar a los guardias civiles y policías que se han manifestado en Ferraz junto a los patriotas que están defendiendo nuestro Estado de Derecho. Ahora en Ferraz, intervención de Policía por la Libertad. Estamos en guerra y esta guerra, esta reconquista solo tiene un final. El pueblo libre y el dictador juzgado y en la cárcel. Que por todas las barbaridades que Pedro Sánchez nos está haciendo, bien merece sentarse en un banquillo y ser el primer presidente en ingresar en prisión. Estamos en guerra. Esta guerra, esta reconquista, solo tiene un final. El pueblo libre y el dictador juzgado y en la cárcel con sus cómplices. Hoy en Ferraz, representantes de sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil apoyando a los manifestantes contra el abuso del tirano Sánchez. Policía Nacional, Policía y Guardia Civil han venido sindicatos para protestar del abuso que se está haciendo. Y no voy a ser yo quien os diga cómo va a acabar esto en caso de no parar el golpe de Sánchez. Dejemos que él mismo lo explique. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia.
Lince TV, política y noticias.